Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de En Femenino y Plural, un proyecto audiovisual de Evercom en el que en cada capítulo compartimos conversación, inspiración y pensamiento junto a mujeres que están rompiendo todos los techos en sus respectivos sectores y están cambiando realmente las reglas del juego a través del talento, de la sensibilidad y también pues, de la profunda convicción de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Soy Irene de la Casa, directora general de Evercom, y hoy nos acompaña tras los micrófonos una invitada muy especial, una mujer que ha hecho del cine un lenguaje de emoción, de belleza y de pensamiento, pero también lo ha convertido en una herramienta de transformación. Vamos a hablar hoy de arte, de miradas, pero también vamos a hablar de evolución de un sector como es el cinematográfico y de lo que pasa no solamente delante de las cámaras, sino también detrás de ellas. Pero realmente para poder celebrar el presente que hoy vivimos, me gustaría echar la mirada al pasado, allá como por mediados del siglo XX, para recuperar a una mujer profundamente curiosa, libre y muy humana, que se atrevió a ponerse detrás de la cámara en un momento en el que dirigir cine para una mujer era una absoluta rareza. Os hablo de Agnès Varda y vamos a conocer algunos datos más acerca de ella. Agnès Varda nació en Bruselas en 1928, hija de padre griego y madre francesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, su familia se refugió en Sète, al sur de Francia, un paisaje que más tarde se convertiría en uno de los escenarios más reconocibles de su obra. Estudió Historia del Arte en la Sorbona y Fotografía en la École du Louvre, antes de trabajar como fotógrafa en el Teatro Nacional Popular, donde desarrolló una mirada documental que impregnó toda su filmografía. En 1955 dirigió su primer largometraje, La Pointe Courte, precursor del espíritu de la Nouvelle Vague, movimiento del que fue una de las pocas mujeres protagonistas. Con películas como Cleo de 5 a 7, La felicidad o Sin techo ni ley, exploró la identidad femenina, el deseo y las desigualdades sociales. Más tarde, con documentales como Los espigadores y la espigadora, celebró la dignidad de las vidas invisibles y el poder de la mirada compasiva sobre la realidad que nos rodea. Además de cineasta, fue una activa feminista y defensora de la igualdad de género. Participó en los movimientos sociales que reclamaban más espacio para las mujeres creadoras y fue una de las firmantes del Manifiesto de las 343, con el que artistas e intelectuales francesas defendieron el derecho al aborto en 1971. Su obra, mezcla de realidad y ficción, curiosidad y ternura, fue reconocida con la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes en 2015 y el Oscar honorífico en 2017. Varda falleció en París en 2019 a los 90 años. Su cine y su pensamiento siguen iluminando el camino de generaciones de mujeres que hacen del arte una forma de libertad. Hoy nos acompaña una mujer que ha dedicado su carrera a explorar el poder del cine como espacio de pensamiento y de emoción. A través de las películas que hace, ha dado voz y protagonismo a personajes femeninos muy complejos, llenos de contradicciones, de deseos y también de muchísima verdad. Su cine respira una sensibilidad profunda hacia todo lo que sucede entre las palabras y frente a las cámaras. Si todavía no sabes quién es, te voy a dar algunos datos más acerca de ella. Nacida en Zaragoza en 1979, es guionista, directora y productora de cine, además de una de las voces más singulares del cine español contemporáneo. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y doctora en Historia del Arte, ha hecho pues toda su tesis doctoral, toda su investigación en torno al guión cinematográfico. Completó un máster en Escritura para Cine y Televisión en la Universidad Autónoma de Barcelona y más tarde hizo un programa en Dirección Cinematográfica en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. En 2011 debutó con De tu ventana a la mía, con la que obtuvo el premio Pilar Miró a la mejor directora Nobel en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Y en 2015 estrenó La novia, una adaptación de la novela histórica de Federico García Lorca, Bodas de sangre, con la que obtuvo 12 nominaciones a los premios Goya y consiguió además 2 estatuillas, la de mejor fotografía y la de mejor actriz secundaria. En 2023 dirigió Teresa
y más recientemente ha llevado a la gran pantalla La Virgen Roja, donde retrata la vida de Hildegard Rodríguez, que como sabéis fue una mujer absolutamente fascinante y se la conoce hecho como la niña prodigio de la Segunda República Española. Es fundadora además de la productora Amapola Films, miembro de CIMA, de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, y también forma parte de la European Women Audiovisual Network, donde promueve la igualdad entre mujeres y hombres e intenta promover el liderazgo femenino en la industria cinematográfica. Paula Artiz, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a Menudo Currículum. Es que de verdad ya me desgasto en esta parte del podcast. Bueno, tengo una edad ya. También lo oigo a veces y digo, madre mía, cómo hemos trabajado. Claro, no se está aquí por casualidad, vamos, es un espacio conquistado a pulso. Tengo unos años ya, han sido años, todo es un poco tiempo, esfuerzo, pero tiempo también. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, porque la verdad es que es un lujazo podernos adentrar en un mundo que muchas veces también está fuera de los focos, para conocer algo más de la profesión y de cómo viven también las mujeres, ¿no? Tanto delante como detrás de las cámaras. Así que la primera pregunta que te quería hacer es que en tu caso hemos dicho que estudiaste filología hispánica, o sea que la palabra llegó antes que la imagen, y ¿en qué momento se produce un poco ese cambio de chip para que digas, oye, creo que el cine puede ser un canal para contar mis historias de una forma diferente y cercana? Porque además en tus películas es bastante palpable, ¿no? Ese amor por las palabras, por el lenguaje, tiene mucha fuerza, cobra mucho protagonismo. Bueno, es más fruto todo de las circunstancias, porque yo vivía en Zaragoza, soy de Zaragoza, allí no había estudios cinematográficos. Entonces era un poco en las posibilidades de donde yo estaba. Bueno, para mi familia, que es una familia trabajadora, era ir a una escuela de cine era un esfuerzo muy fuerte. Entonces, de entre los estudios que había, yo decidí filología hispánica. También es cierto que mis padres eran profesores de secundaria de la escuela pública de lengua y literatura. O sea, que había algo de todo eso en casa. Claro. Y yo les había visto disfrutar y gozar bastante con su trabajo. O sea, que también han sido muy vocacionales. Entonces, bueno, sí es cierto que yo de pequeña era una lectora muy fuerte, muy heavy. Leía muchísimo, muchísimo más que ahora. De hecho, envidio a mi yo pequeño por el tiempo, pero también por la avidez. Yeah. Y es cierto que, bueno, pues que el cauce de la palabra llegó muy pronto y yo pasaba muchas horas leyendo. Entonces era algo como connatural. Y el cine llegó más tarde, o el poder, la potencia del cine me llegó más en la adolescencia, que es cuando empecé a ver muchas películas y a ser una cosa como muy cinéfila, pero no lo consideraba una posibilidad. Entonces fue una manera de entrar. Yo creo que todos los adolescentes y las adolescentes con vocaciones creativas le das a todos los palos y te apuntas a literatura, escritura creativa, teatro, a cine, a un curso de cámara, a un curso de danza. Yo me apuntaba a todo, a pintura y dibujo, que se me daba muy mal, pero que me ha dado muchísimo lo que aprendí en pintura y dibujo para poder componer en el cine, claro. Aunque yo todavía no sepa dibujar o no sepa dibujar bien porque no tengo ese talento ni esa capacidad. Entonces es algo que creo que si te gustan las artes, te suelen gustar todas las artes, la música. Hay algo y en el cine que mezcla muchos lenguajes, que mezcla casi todos los lenguajes de expresión, o muchos, desde luego, y con una potencia fuerte en términos de intensidad. De alguna forma llegas por muchos sitios. Y en mi caso llegué por la palabra, es verdad, llegué por la literatura. Hay algo en mí que está antes en la literatura, y de hecho a mí escribir es algo que lo tengo sacralizado. Escribir un guión no me importa. O no es que no me importe, es que forma parte de mi trabajo. Tengo que escribir guiones. ¿Está en tu día a día? Sí, pero sé que el guión no es un texto acabado, es un texto instrumental en gran medida para hacer una película, para que trabajen otros sobre él. Un texto acabado, como es cualquier texto literario, destinado a provocar belleza, placer, reflexión, en sí, para mí es algo sagrado. Y yo no soy capaz. Hay gente que me dice, ¿por qué no escribes? Y yo, porque eso lo hacen los grandes.
Bueno, pero a lo mejor también deberías considerarte una grande y oye, es un proyecto que a lo mejor puede llegar en algún momento, Con ¿no? el tiempo, cuando sea más sabia, a lo mejor sí. Has dicho que no era una posibilidad, porque al vivir en Zaragoza y no existir estudios de estas características no lo contemplabas, o por la ausencia de referentes, porque es fuerte, ¿no? Esa Sí. frase de no era una posibilidad. Sí, es una mezcla de todo. En una ciudad como Zaragoza es cierto que decir quiero dirigir cine no es plausible, ¿no? Es cómo, dónde vas, qué haces, qué hay que hacer. O sea, no sabes ni siquiera cuáles son los caminos, los cauces, los estudios. Se da otra coyuntura en el que en esos años todavía estábamos haciendo algo que ha sido muy importante para nuestra generación, que es el tránsito al paradigma digital. Uh-huh. En el paradigma matérico del cine era mucho más difícil hacer cine. Ya. Era mucho más caro, Claro. y mucho más difícil. Había muchísima menos gente haciendo cine y se hacían muchísimas menos películas. En el momento en que las cámaras digitales, los formatos digitales y las plataformas de internet socializó de alguna manera la expresión audiovisual, empezó a ser más fácil. O sea, que había una coyuntura técnica. Y luego es cierto que no había directoras. Claro. Y las directoras que habían era una ave rara, un hecho extraordinario de hay una, que fíjate, aquella, pero no una mujer dirigiendo cine no entra en las lógicas, efectivamente. Y eso es algo terrible, que yo creo que sí que has hecho mucho camino y mucho esfuerzo para que cambie. Sí, ahora vamos a hablar de esto. Pero vamos a hablar antes un poco de los personajes de tus películas, ¿no? Que al final son mujeres todas ellas con muchísimas contradicciones propias, contradicciones de la sociedad, ¿no? También de ese momento está la novia lorquiana en La novia, Teresa de Jesús en Teresa, oye, cuando hablas también de la Virgen Roja, ¿no? De Hildegard, que tiene, pues que eso es un historión, o sea, es muy fuerte, ¿no? Todo lo que lleva detrás esta mujer y su madre, que también es un personaje bastante interesante, Aurora. ¿Por qué el retomar estos personajes, ¿no? De la literatura que ya han sido trasladados en numerosas, pues en novelas, en la historia? ¿Qué has pretendido también con tus películas? Disputar el mito, habitarlo, abrir a nuevas preguntas los personajes desde perspectivas a lo mejor que en su momento, cuando se escribieron esas obras, no estaban contempladas. Pues no lo sé, qué bonito eso que dices de disputar el mito, qué bonito nombrarlo así. No lo sé, eso es una cosa que yo creo que la reflexionamos más a posteriori. Yeah. La decisión primera es muy intuitiva. Y sí es cierto que el cine, las obras dramáticas, se hacen de preguntas. Y las preguntas normalmente nacen de contradicciones o de abismos o de algo terriblemente e inevitablemente humano que no tiene respuesta. Son así todos los grandes personajes del teatro, de la literatura y de la historia, a los que volvemos una y otra vez porque sus preguntas sin responder siguen diciendo algo de nosotros y de la sociedad en que vivimos, porque vivieron lugares que siguen estando sin responder. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué pasó aquello? ¿O cómo es posible que pasara? A mí me he dado cuenta que me interesan mucho las historias no tanto de qué va a pasar, sino cómo es posible que pasara. La historia de Hildegard y de su madre es cómo es posible que pasaran. Sí, esto he leído mucho que te obsesionaba en la universidad, ¿verdad? Que era algo que le dabas ya muchas vueltas. Cómo dos mujeres así, tan sofisticadas, tan cultas, tan brillantes, acaban así. Ya. Entonces hay algo ahí en eso, en lo humano y pues en derivas, que es el camino que quieres habitar para entender algo que mezcla lo emocional, lo psicológico, lo filosófico, lo ético, lo político, lo histórico, se mezcla desde muchos sitios. Es cierto que a mí me he dado cuenta que me acaban gustando los personajes que interpelan desde todos esos lugares. Y que podría ser también algo propio mío o de alguien cercano y interpelarlo con la misma intensidad, la misma profundidad. Pero evidentemente hay personajes referenciales que también es cierto que me parecen importantes a veces volverlos a traer porque siguen diciendo algo y porque revisarlos, recontarlos, reinterpretarlos según nuestros parámetros y nuestra visión
actual puede volvernos a decir algo. Es decir, Teresa de Jesús, que a mí me parece un personaje brutalmente fascinante, y haría 5 películas más de ella, y creo que se harán 5 películas más, y vendrán dentro de 10 años, vendrá otra generación y hará otra Teresa. Y es tan poderosa, su palabra es tan poderosa, su imaginación es tan poderosa, su pensamiento fue tan poderoso que grandes corrientes se la han querido apropiar. Todos nos hemos visto en Teresa. Sí. Y dices, ¿cómo es posible, ¿no?, que haya un cauce tan fuerte? Pasa con Lorca. Entonces sí es cierto que me gustan esos personajes, y esos personajes normalmente llevan contradicciones que no se pueden resolver, y por eso son fascinantes. La Virgen Roja, desde luego, pero sí, alguna vez pensando digo, a mí me gustan, y eso es verdad también en la vida, me gustan las mujeres superdotadas, un poco cucu. O sea, un poco locas, un poco fuera del camino establecido. Bien por pioneras, bien por valentías, pero también por delirio. Y en eso hay algo muy interesante. Que confluye muchas veces. Sí, ¿no? Y confluye, efectivamente. Entonces son muy interesantes porque consiguieron romper verdaderamente. Consigue romper cuando sales del margen. Es peligroso, no sé, por eso son interesantes. Entonces sí que es cierto. Y me doy cuenta que ahora también, en las historias que busco, digo, esta señora, ¿cómo es posible? Y me vuelvo a fijar y digo, pero ¿cómo es posible que esto no se sepa y que esta mujer hiciera lo que hizo en estas condiciones? Esas cuestiones me fascinan. Sí. ¿Trabajas con documentalistas también? Hombre, me imagino que en el proceso de la película claramente sí, pero en esa inspiración de esos personajes... Normalmente lo agarras por una contradicción que es muy emocional. En mi caso, hay algo, hasta que no agarras como la víscera emocional del personaje, yo no lo veo. Claro. No la veo. Me está pasando ahora con un personaje que me parecía súper interesante, que claramente tiene una película y un proyecto ahí, y veníamos hablándolo, y yo decía, yo todavía no la he cogido por dentro, por las tripas. Y el otro día al que va a ser el guionista le dejé una nota de voz, digo, ¡ya la tengo! Y sí que es cierto que como normalmente trabajamos en proyectos de época, pues es necesaria la documentación. ¿Qué pasa? Sí que es cierto que en realidad en lo que yo he trabajado toda mi vida es en la universidad y en el ámbito de lo académico y de la investigación. Entonces sí, soy muy afortunada, tengo muchos amigos, compañeros, compañeras, ex compañeros, muchos lugares a donde sé que puedo acudir para tener muchas fuentes, y si no te llegan es sorprendente. Ahora es que estoy en otro proceso y la cantidad de información que me está llegando de gente que me dice, yo la conocí, yo tengo unas cintas de no sé qué, y yo, pero sí, que casi es un proceso co-creado. Sí, y que casi, ¿no? Yo todavía no me he movido y ya me ha llegado. Qué bueno. Y luego, claro, en el caso de la Virgen Roja, por ejemplo, que hay mucha información, ellas escribieron muchísimo. Sí. Entonces, claro, es que es ingente lo que dejaron escrito. Pero es que alrededor esa época es ingente. Forma parte, a su vez, en España, la Segunda República es un periodo interesantísimo, con mucha información recogida que nos ha llegado, pero también el siglo XX europeo o occidental es brutal. Y hay unas corrientes de pensamiento chocando a las que a mí también me gusta intentar ir a la fuente, al pensamiento primero. De que yo me acuerdo que, por ejemplo, en la Virgen Roja, uno de los motores que a mí más me incendió para ponerme fue que me dijo mi padre, que bueno, ha sido profesor de literatura, pero estudió filosofía, le gusta mucho leer filosofía, me dice, Aurora, la madre de Hildegard, en realidad quería reproducir el superhombre de Nietzsche en una mujer. Y yo, ¿cómo? Claro, me quedé así, digo, ¿qué? Y aquello, yo me empecé a poner a leer a Nietzsche, a contarles a Nietzsche a todo el equipo, que era muy gracioso, todo el mundo decía, ¿te ha contado Paula la chapa de Nietzsche? Pasa, luego ya nos ponemos. Pero, claro, y hay de pronto pequeños... Sí. Y ahí te arrastra luego a periodos de estudio. Me parece increíble el tema de la Segunda República, porque en las diferentes artes, ¿no?,
como el papel protagonista de la mujer y cómo la mujer era mucho más relevante de que luego en otros periodos de la historia. Mucho más, y hay que Claro, reivindicarlo y ahora. hay que revisitar eso, sí, porque sí. realmente hubo muchas mujeres muy avanzadas durante las repúblicas que realmente tuvieron un papel muy protagonista. Es bestial. Sí. Toda esta reivindicación de las sin sombrero, pero pintoras, Sí, pintoras sí. brillantísimas. Hay una generación del 27 femenina que no se nos ha enseñado en el Sí. instituto. Hay brillantísimas políticas. De la misma manera que estaba Azaña hablando con una retórica y con un nivel político brutal, Clara Campoamor o Sí. Victoria Kent estaban teniendo unos debates no solo en el contenido y la radicalidad en el sentido de raíz, de lo importante que era lo que estaban discutiendo, sino cómo lo discutían. Sí. Y eso ahora como que ha costado mucho, se quedaron ahí en un lugar que... Bueno, y pues todavía eso. quizá en algunos casos, sí. Yo estoy muy de acuerdo con esto y es verdad que tengo que citar aquí a Sara Ruballo, que estuvo también en el podcast, yo creo que fue la temporada pasada, y que gracias a ella también descubrimos muchas mujeres de pintoras de la República que realmente eran fantásticas y que habían avanzado movimientos que luego se han atribuido a hombres, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a dar un poco un giro para hablar pues, de temas que están más vinculados con lo que está detrás de las cámaras. De hecho, tú muchas veces en entrevistas has dicho que no es tan importante que la película se haga, sino cómo se hace la película, ¿no? Y aquí entran en escena pues, un montón de categorías profesionales, ¿no? que están muchas veces detrás del foco público, pues las personas que se encargan del montaje, de la edición, de la dirección de arte, de fotografía, que son personas absolutamente relevantes y esenciales para que se haga un proyecto de estas características. Me gustaría que nos contaras cómo ha sido la evolución en estos perfiles más técnicos de la mujer en la industria del cine. Pues yo creo que en los años en los que me siento muy privilegiada, o sea, siento la suerte que he tenido y lo afortunada que he sido de haber vivido el momento en el que tantas mujeres han entrado o hemos entrado. Cómo se dice lo de la feminización de los rodajes, pero no solo en un aspecto de mujeres, sino en el cambio de sensibilidad, de manera de comunicarlo, de entender el trabajo creativo en determinados estadios de una forma mucho más horizontal. Aunque el cine, el rodaje técnico más puro de acción es una estructura vertical y muy... La gente dice que es militar, yo lo prefiero asemejar a un quirófano. Donde todo funciona y cada persona con precisión. tiene que ir en una pirámide y en un orden, porque si no, no sale, no se puede hacer. Pero aún así, en el periodo creativo de pruebas, de dudas, de ensayo, creo que la entrada de muchas jefas de equipo en áreas verdaderamente importantes en la creatividad de la película y las maneras de crearlo ha cambiado mucho la manera de hacer las películas, sobre todo en el proceso. Ya no hablo del ambiente y la comunicación, que te diría, ¿no? Pero sin tener en cuenta eso, que a lo mejor es más formal y son gustos, yo prefiero trabajar así o tú prefieres trabajar así, en el propio resultado. Y sí que es cierto que ahora hay muchas más jefas de equipo. Primero porque hay referentes, porque se ha nombrado y al nombrarse se ha visibilizado. Y también hay algo, del proceso general, porque el cine es un trabajo muy ingrato en cuanto a la incertidumbre. No sabes si vas a tener proyectos, si no. Y cuando lo tienes que desaparecer meses. Eso es terrible para las mujeres. Yeah. Entonces, efectivamente, no había directoras de fotografía. La fotografía, por ejemplo, es una autoría en la imagen de una película tremenda. O sea, es de una gran exigencia artística y técnica. Y para llegar a tener la experiencia para ser directora de fotografía has tenido que pasar por muchos proyectos antes, y para que lleguen, cuando llegan, es muy difícil que a una mujer le digas, te vienes 6 meses a, qué sé yo, a Irlanda, a las islas de Oceanía, a unas islas de Oceanía a hacer una película. Normalmente dicen, no. Nosotras... ¿Por temas de conciliación? Por temas de conciliación, por el momento de la maternidad, por muchas cuestiones. Entonces, ha sido difícil que realmente haya jefas de equipo.
¿Y cómo se han derribado esas barreras? ¿Y qué barreras quedan por derribar? Porque claro, realmente el reto de la conciliación sigue existiendo. Sí. O sea, ha cambiado y habrá alguna de esas mujeres que tengan una pareja afortunada que se quede en casa esos 6 meses y le anime. Tienes que tener como unas condiciones económicas, pero de familia, complicado. o sea, que te sostengan una dinámica tan salvaje. Ya. Y sigue pasando, efectivamente, porque eso ya no es una cuestión ni siquiera de visibilización del discurso, ni política, ni de cuotas, porque una vez llegan, claro, tienen que poder ser madres, y cuando son madres, luego a los pocos años hay unos padres que cuidar y unas cosas, que es lo que pasa en las mujeres en todas las áreas laborales. Sí. Pero como este es un sector que exige unas dinámicas más salvajes, son salvajes, el hecho de crear implica las 24 horas. Yeah. Y eso es una dicotomía en las mujeres, por ejemplo, en torno a la maternidad, cuando todavía estás, por ejemplo, en la crianza, y yo me veo en el periodo que yo he pasado, donde sientes que eres horrible en la crianza y eres horrible como creadora porque no estás al 100%. No estás al 100 en ninguno de los dos, no estás siendo suficiente. Entonces, esa es una dinámica que se sigue creando y que es un reto tremendo. ¿Y cómo lo has intentado equilibrar? Seguramente de forma imperfecta tú. Sí, pues imperfectamente. Imperfectamente, y teniendo mucha suerte con la gente que me rodea, con la familia y los amigos y amigas que tengo. Y los padres que tengo. Yo recuerdo un día, porque ahora veía el otro día el documental de Scorsese, Mr. Scorsese, no sé si lo habéis visto. Claro, digo, es que esto, ya este hombre así, si esto le pasa a este hombre. Y hablan sus hijas, y habla él de esa paternidad, ¿no? De sus hijas, dice, si no estabas en su ángulo de visión del plano, no existías. Pero es que fuerte. Es fuerte. Es terrible y tremendo como lo cuentan, y él como lo escucha y como lo explica. Es un ejercicio de desnudez y muy bonito, de confesión. Y después esto, claro, esto es Scorsese. Imagínate de ahí para abajo, que somos todos y todas las los demás mortales. Eso es el padre del cine moderno. Sí. Imagínate los demás y las demás. No lo sé, pues de manera... primero, unos primeros años donde no puedes rodar cine, que yo ahora digo, ¿cómo me gustaría decir? Y cuando hablan de... Ahora hay una generación de directoras, digo, y ahora tendrán que poder rodar esas directoras con hijos. Con los hijos en el rodaje, es muy difícil. Y durante unos años yo hice solo publicidad. Después, yo tengo un conflicto tremendo de un proyecto que yo hice internacional, que coincidió además con pandemia, porque lo que haces es no elegir proyectos internacionales, lo cual también, por lo que implican. Bueno, pues haces ciertas elecciones, al mismo tiempo intentas hacer otras que no. A mí, yo he tenido la suerte, lo que os digo, con unos padres y una gente alrededor que me decían, tu hijo también necesita una madre que se apasiona con lo que hace y es feliz. Y está muy viva, porque eso es un valor. Totalmente. Pero fíjate, o sea, eso aún así a mí me provoca fuerte, o sea, fíjate, me emociona al decirlo. Sí, te entiendo. Te entiendo bien, porque al final yo creo que entre nosotras nos entendemos, y aunque son industrias muy distintas, en sí, vuestro pero caso ocurre en todo. es muy exigente, pero en nosotros nos pasa. En el estudio que hicimos el año pasado de comunicación sin género, fue uno de los temas que salieron, ¿no? O sea, a mí la gente decía, ¿qué te ha llamado más la atención? Bueno, para empezar, que pensaba que iba a salir algo mejor, pero no es tanto el tema de brecha, no es el tema del acceso al liderazgo, que también pero... lo que más me llamó la atención fue el tema de la conciliación, porque me parece profundamente injusto que las mujeres no puedan disfrutar de su ocio o se sientan culpables al disfrutar de su ocio, o al estudiar, o al formarse, o al elevarse profesionalmente. Exacto. Entonces, creo que es ahí una lucha que a mí sí que me gusta pensar mucho, ¿no? Y pienso lo que tú dices, ¿no? Que realmente esto sea un regalo. Yo en mi caso tengo 2 hijas. O sea, que sea un regalo para ellas. Exacto. Y que algún día ellas no se sientan culpables ni al trabajar, que yo gracias a mi madre también eso lo he controlado bastante, ni tampoco al criar. Claro. ¿No? Y al disfrutar de ser ellas mismas. Claro. Porque creo que es un punto importante. Entiendo tu emoción, porque yo creo que es la de todas las que hemos pasado, no digamos, un camino de estas características. Es un sobreesfuerzo muy grande, y hay algo que acabas de decir que me parece súper importante y no se nombra, que es incluso el margen del goce.
Claro. No lo hay porque hay una carga de culpa muy fuerte. Entonces es muy difícil comunicar algo luminosamente, o sea, desde los ámbitos de la comunicación de las humanidades, de lo artístico, si no hay libertad para el goce y para el error. O sea, mis colegas, yo veo como, esto no me ha salido, siguiente yo es que no me puedo permitir fallar. Hay algo en nosotros. Hay un punto de perfeccionismo doloroso sí. en este camino, pero bueno, que creo que también aprendemos a transitar y que nos hacen humanas, ¿no? Sí, yo creo que nos hace más totalmente. Humanas. Para empezar, nombrarlo. Sí. Por el hecho de nombrar las debilidades también, las carencias, todo lo que echas de menos, pues eso yo dices, echo de menos leer, echo de menos gozar ciertas cosas, no sentirme culpable por... Echo de menos venirme aquí, que no me moleste nadie en este piso maravilloso de Negranas, el podcast. No hacer nada. Tal cual. Además de ser, bueno, pues una guionista maravillosa, una productora y una directora estupenda, eres una muy buena activista con estos mensajes que lanzas y además pues trabajando también, ¿no?, en los colectivos de mujeres del cine, encima, bueno, también en EWA, ¿no?, desde el plano más internacional, y es muy importante, ¿no?, esa labor de intentar construir en materia de liderazgo femenino en la industria cinematográfica. Y la verdad es que en ese sentido, pues me gustaría que nos contaras un poco más sobre el estudio de CIMA que publica todos los años, ¿no? Y es verdad que ahí se valora cómo ha sido la evolución de las mujeres en la industria del cine, y sí que es cierto que ha habido una evolución en las posiciones incluso más técnicas, en las de que están frente a la pantalla, pero también las que están fuera de foco, y se ha pasado en 2015 pues de un 26% a un 38% recientemente, en 2024, pero es cierto que todavía... Y eso que ha mejorado la cosa en las posiciones de poder, pues las cifras son las de todos los sectores. A mí me alucina, digo, porque es que no hay cifra que no vaya más allá del 30%, y en vuestro caso vuelve a ser igual, y además en el 25 respecto al 24 incluso baja un poquito. ¿Qué tiene que cambiar más para que realmente las cifras cambien? Porque, de verdad, lo has comentado antes, oye, ¿se puede llevar a los niños a los rodajes? Hay manera, las deportistas ahora se los llevan a las competiciones olímpicas, y hemos visto a mujeres dando el pecho en las competiciones deportivas y ganando medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Y eurodiputadas. Claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que, oye, que ya el proceso se nos hace un poquito lento a todas? Sí, no lo sé. La verdad es que no lo sé, porque yo creo que es importante hablarlo, porque creo que en todos los matices siempre se van sumando cosas. Entonces, es cierto lo de las cifras que dices, a mí también me sorprende que, pese al enorme avance que ha habido, y del que creo que hay que sentirse orgullosas y contentas, pero es cierto que sigue estando, hay varias cosas que confluyen. Uno es el de las dinámicas de las industrias, ¿no? ¿Qué pasa para que sí hay más? Ha habido, hay referentes, es un tema que de pronto existe, y luego nos dicen que somos muy pesadas, pero bueno, es que antes no existía este tema y ahora es un tema que existe, y gracias a que existe, hay. Pero... o sea, ¿cuál es el freno? Cuando, por ejemplo, en la universidad, el porcentaje, por ejemplo, en mi caso, en una universidad pública, en la UB, donde yo he dado clase 11 años, de alumnas superaba el 50%, y luego, son además las que tienen las mejores calificaciones. Las mejores calificaciones. Sí. Ahí estamos siempre brillando en los estudios. En económicas, en no sé qué, en las y no escalando profesionalmente. En las ingenierías y tal, y luego en los puestos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué sigue pasando ahí, no? Y hay algo por encima también de las dinámicas de los mercados, de las industrias, etcétera, que yo creo que es, ¿cómo llamarlo? Es filosófico-emocional. Hay algo que hay una desconfianza, sigue habiendo una desconfianza, a que las mujeres estén en el centro del poder, en el centro de los grandes proyectos, en el centro de los grandes barcos. ¿Por qué? O sea, ¿qué tipo de comprensión del mundo seguimos teniendo
por parte de todos y todas, para que a nosotras haya cosas que a lo mejor sigan dando miedo o tengamos siguiendo una autoexigencia enorme, unas que frenan, y por parte a lo mejor de una sensibilidad masculina, no digo los hombres, una sensibilidad masculina y de cierta sensibilidad masculina, que sigan habiendo una desconfianza. Porque, por ejemplo, hay algo muy interesante en las cifras de CIMA, no solo en los porcentajes de mujeres, sino en los presupuestos de los proyectos. Ya. Claro. Ayer estábamos de hecho en Seminci con compañeras y volvían a decir, bueno, es que tú has hecho grandes producciones. Digo, no, la última es una producción un poco mayor de las que he hecho antes y de las que estamos habituadas o en las que nos dejan hacer, que son pequeñas producciones independientes, como de os dejamos este trozo del parque de juegos para que juguéis. Esto es un tema que también creo que hay que hablarlo con todos sus matices. Y sin embargo, no para que estéis en el centro del campo de juegos con todos los juguetes y con todas las herramientas. Por hablar de una forma transparente es también porque eso supone que nuestros compañeros nos den concesión de ese poder. Sí. Eso supone que unos pierdan, que hay un porcentaje de ese 20% para que sea igualitario, que van a tener que ceder sus posiciones de poder para que lo ocupen mujeres. Eso es es un temazo. Es que esa cesión es muy difícil. Es muy difícil, claro. Y aparte de esa cesión, yo creo que hay una cosa tremendamente ancestral, que de hecho yo hice una película que nunca ha salido y nunca sale y vuelve yo la propongo una y otra vez y dicen qué bonita, y mucha gente se acuerda y dice y aquello que pasa con eso que era muy bonito, qué interesante. Nadie quiere hacer esa película porque habla de uno de los relatos fundacionales, como hay muchísimos en nuestra cultura occidental, véase Eva, véase Pandora, véase muchos relatos fundacionales que se basan en que cuando a la mujer se le revela un conocimiento, un poder o el acceso a algo, traerá el mal. Entonces hay algo en nuestra cultura que está teniendo en la raíz todavía eso. Y eso se traduce luego en un aire que es como, bueno, pues aún no hemos tenido una presidenta de gobierno. Y en Estados Unidos tampoco. Ya. Bueno, esta película tiene que salir en algún momento. Ojalá alguna vez. Tenemos que conseguir que salga como sea. Bueno, en muchas entrevistas y en una concretamente de hace no mucho del País, hablabas precisamente un poco en estas cuestiones de que el problema no era las temáticas de mujeres, sino el que las mujeres no pudieran acceder al poder para contar estas historias sin ser coartadas. Exacto. Entonces, que también es otro temazo y que va precisamente muy alineado a esto que nos estás comentando de este proyecto que no ha conseguido ver la luz, ¿no? Porque puede ser muy bonito, pero resulta incómodo, ¿no? A lo mejor. Sí. En ese sentido, o sea, ¿cómo te condiciona a ti o te libera ser al final una de las voces pues más reconocidas de la industria cinematográfica contemporánea en nuestro país, a la hora pues de afrontar un proyecto, a la hora de llevar a cabo, de construir un presupuesto, de apoyarte, ¿no? en esos aliados creativos que te vayan a ayudar en tu proyecto? Porque al final has dicho una frase antes que a mí me da la sensación de que te condiciona más que te libera, porque es una responsabilidad muy grande la que nos ponemos muchas veces sobre nuestros hombros, ¿no? Has dicho algo de yo no puedo fallar, todo el mundo debería poder fallar. Sí. O sea, todo el mundo debería tener el derecho a poder equivocarse, porque además ahí es donde está también muchas veces el aprendizaje. Totalmente. ¿Cómo lo vives tú? Pues esto también es un proceso contradictorio y muy complejo, porque primero está el tema de la responsabilidad económica, técnica, humana de los equipos. Cuando hay mucha gente, te cargas con la responsabilidad de esa gente y de su trabajo. Luego está el tema de la libertad creativa. Sí que hay algo... Bueno, esto que has dicho de claro, dice, ¿cómo te consideras teniendo en cuenta que eres una voz? Es que no te consideras una voz. Esto es una cosa porque te consideran, pero lo eres. Pues te lo agradezco un montón, pero desde mi condición de narradora, es verdad que hay un impulso de búsqueda de historias y de voluntad narradora que existe, y que yo siempre digo, nunca voy a hacer otra película. Siempre creo que cuando he terminado una película, nunca más voy a hacer una película.
Esto lo he dicho muchas veces, pero es que lo creo de verdad. Yeah. No va a pasar nunca más. No van a volver a confiar en mí, no me van a dar dinero. Pero también te digo esto que es el síndrome de la impostora de siempre. También lo hablaba con un amigo y que también este amigo lo tenía. Y este es un amigo que pertenece a un grupo de música que en un concierto hay 50.000 personas cantando una canción que escribiste tú una vez. ¿Cómo estás dudando de ti? Yeah. Y dices, pues sí, ¿no? Y dices, dudas, no tienes esa conciencia. Esa conciencia también creo que es importante no tenerla, porque si tu ego piensas que soy una voz y ya habla desde ahí, también creo que hay intoxicaciones. Entonces, hay algo en liberarse de muchas cosas que creo que es lo más importante. Liberarse de responsabilidades, liberarse de egos, que es muy importante, porque ahora estamos también en un mundo donde los egos, también las dinámicas de nuestro mundo y la proyección de nuestras personalidades, de todos nosotros, de cualquier persona, desde el momento en que tienes redes sociales, hay una distorsión muy fuerte de tu voz, de tu discurso, y de tu ego, de ti. Entonces hay una cosa ahí también en lo creativo que hay que vigilar y autoevaluar. Y luego hay una parte que es lo que más me preocupa ahora mismo, fíjate, de mí en todo esto, son las autocensuras, los automiedos. Yeah. Cómo te haces mayor y conoces más las dinámicas y entonces te cargas de miedos. Y dices... a lo mejor yo no sé si algunas inconsciencias de la novia ahora las haría, porque digo, madre mía, te pones a hacer esto, seguro que y no lo haces. Yeah. Y en la novia, con una falta muy fuerte, con una inconsciencia muy fuerte, se hizo, por poner un ejemplo de algo que hicimos hace 10 años. Y entonces ahora una de las cosas que yo creo y que me autoplanteo es, libérate de miedos. Es muy fuerte el miedo y nosotras, creo que también desde lo femenino, por una cuestión de autoprotección de muchas cosas y de supervivencia, ¿eh? El miedo es una herramienta para la supervivencia. Pues nos llenamos de miedos y el miedo es muy malo para todo, pero desde luego para lo creativo sí. Pero es verdad que en la parte creativa te compro, ¿no? Esa idea de que hay veces que hay muchos egos y que hay que mantener ese ego a raya y enraizarte un poco, ¿no? Para volver a tu ser, que es lo que realmente te hace auténtica y honesta, y creo que además el proyecto que tú tienes va mucho por ahí. Pero hay que ponerse en valor. Pero sí, es que esa es la otra que tenemos. Es que tienes que encontrar el punto intermedio, porque te lo has ganado, has trabajado mucho para ello, tienes que creer en ti misma, tienes que confiar, y quizá esa confianza también te ayude a superar esos miedos, ¿no? Sí, es una reflexión que tiene que ir en los dos lados, la balanza tiene que ir en los dos lados, y eso es muy importante, y eso es algo que creo que sí que es una línea de apoyo mutuo que tenemos las mujeres en recordarnos eso, y es muy importante y es muy bonito que seamos entre todas quienes nos lo recordamos, que ni siquiera ya es el ego de ese autor genio antiguo masculino muy viejo ya. Y que entra en delirios. Estoy de acuerdo contigo. Esa sororidad que se empieza a respirar, ¿no? Y que seguramente que en las asociaciones te pasa mucho, ¿no? Y encuentras muchas compañeras y compañeros también, ¿no? Que los que te apoyan y muchas veces es muy importante mirarte a través de sus ojos. Totalmente. Porque yo creo que te resitúan, ¿verdad? Bastante y te reconcilian. Y te refuerzan muchísimo, es muy importante, muy importante. Has trabajado mucho, lo has dicho, ¿no? Con muchas jóvenes promesas del cine, ¿no? En las escuelas creativas, y ahí lo has comentado, ¿no? Sigue pasando lo mismo. En las escuelas hay un porcentaje muy alto, prácticamente hay una paridad, ¿no? En cuanto a presencia de mujeres y de hombres, pero luego es verdad que no escalan en esas posiciones, no se atreven a dar el paso a ser guionista, a ser directora, a ser productora, a dirigir un poquito más su propio destino, ¿no? ¿Dónde empieza esa brecha? ¿Empieza la educación? ¿Empieza en la mirada social? ¿En la falta de referentes? Porque ahora sí tenemos referentes, o sea, ya no es esa, mira esta que había por aquí, no, ya hay unas cuantas mujeres maravillosas en este mundo que realmente hacen papeles muy relevantes en la industria cinematográfica. ¿En las escuelas te sigues encontrando esto? Pues fíjate, yo ayer lo hablábamos con otra compañera que ella da clase en la SCA, con otra directora que me encanta, Mar Cole, y hablábamos que incluso nosotras en el ámbito académico, afortunadamente nunca encontramos la desigualdad. No creo que en los ámbitos académicos los profesores y profesoras midan
y ni miren a sus alumnos con distintas posibilidades. Creo que hemos llegado, luego esto es muy ideal, pero desde el punto de vista teórico ideal, hemos llegado a la ilustración, nos ha derivado 200 años después en un mundo en el que la cultura, el pensamiento, las humanidades, la creación, en estas áreas, pero también en la ciencia, el conocimiento está a disposición de todos por igual. Existen maneras de llegar al conocimiento. ¿Qué pasa después para que entonces todo ese conocimiento, todas esas herramientas y esa sensibilidad haya quien la proyecta y la consigue proyectar en grandes lugares de criterio, de poder, de ejecución, y otras que no, y normalmente las mujeres menos? Hay algo en el paso y que hemos hablado de lo que puede ser la conciliación, pero no es solo, porque hay algo anterior. Entonces, no lo sé, eso yo creo que es lo que tenemos que habría que hablar. ¿Qué pasa cuando sales al mundo, al mercado, al trabajo, y entran los miedos, entran las valoraciones, Yo me he encontrado hace muchos años, al principio, las plataformas que ni siquiera estaban aquí, me acuerdo que eran entrevistas en Los Ángeles, decirme en una entrevista, al salir, no presentar un proyecto, ir con otro director, y después el productor, que era el productor de ambos, decirnos: quieren tu material, les gusta el tuyo, les ha gustado tu proyecto, pero les da más fiabilidad él. Literalmente. Y yo, ¿por qué? Cuando estamos hablando de que el otro director, claro, y estamos hablando de otro director porque digo, si el otro director es Bayona, por ponerte un ejemplo, entiendo que de más fiabilidad, es un director con más experiencia, proyectos más grandes, ha dado mejores resultados en taquilla, en crítica, en festivales, en todo. Entonces es alguien que da más fiabilidad, efectivamente. Pero creo que éramos dos personas en tanto en que incluso te diría que no, en cuanto a los baremos de valoración de una cineasta, en taquilla, en crítica, y digo, fiabilidad, ¿en qué? En experiencia, en proyectos, en volumen de esos proyectos. ¿Por qué? ¿Cuántos años tenías en ese momento? Pues yo tengo ahora 46 y en ese momento tenía 37. O sea que ya había hecho películas, ¿eh? Era una serie. Ya, pero ¿habías tenido a tu niño? Había tenido a mí. Entonces es como, tiene un hijo, igual no viene, igual... Ese tipo de desconfianzas. Yo creo que una era esa, seguro. ¿Pero hay alguna más? ¿Y cuál es? ¿Qué has detectado? Habiendo visto, si es que has visto mi trabajo anterior, a eso digo que hay una como desconfianza endémica, que no sé de dónde viene, quiero decir, es fruto de muchas cosas y estas son las que habría que poco a poco hablar y desgranar para que eso ocurra. Yo lo cuento muchas veces. Ahora que las mujeres, sí, yo sé que ahora se me escuchan proyectos, pero se me escuchan proyectos siempre y cuando no me salga de un carril. Ya. Si yo quisiera hacer una distopía en la Tercera Guerra Mundial, Ya. Y de hecho, me pasa de los proyectos, si sigues... Que eso le pasa a casi todo el mundo, ¿eh? Das fiabilidad en tanto en cuanto haces lo que sabes hacer, porque eso ya has demostrado que sabes hacerlo bien. Y si te sales de la senda, pues tendrás que demostrar que puedes hacerlo. Pero creo que hay algo ahí, sí, muy todavía, ¿no? En los lugares de decisión donde todavía tampoco hay igualdad, pero igualdad, fíjate, en sensibilidad, generacional, son muchos elementos. Porque es verdad que ahora mismo sí que tenemos directoras, ¿no? Carla Simón, Pilar Palomero, está también, o sea, Celia Rico, hay muchas, tú misma. Muchas. Ahí, o sea, ¿qué sientes? ¿Que estamos ante un cambio estructural o es todavía algo muy frágil? Yo siento que es frágil. A ver, yo pensaba que era estructural, pero es que fíjate, qué ingenua soy yo. Soy ingenua y súper optimista. Súper no, pero tiendo al optimismo. Creo que las cosas van a ir bien y van a ir mejor. Luego me dan bajones, como a todos. Pero cuando yo era pequeña, mi madre, que era profesora, pero estuvo unos años dirigiendo cuando empezó el Instituto Aragonés de la Mujer,
Eran los primeros años, los años 80. Y era un primer momento en el que todavía se estaban estableciendo una reforma de asuntos en relación a las mujeres tremendos, ¿no? De poderte abrir una cuenta en el banco. Sí, ahora cosas muy básicas, muy básicas. ¡Guau! Que no podía abrir una cuenta, no podía irme al extranjero sin permiso. Sí. ¿Cómo que no puedo cogerme un avión sin permiso? Imagínate, ¿no? Sí. Pero en aquel ambiente, que yo era muy pequeña, pero pues desde los 5, los 6, 7, 8, 9, 10, o sea, hasta la adolescencia, a mí se me dijo, tú puedes hacer lo que quieras. Claro. Y yo me lo creí. Y luego vas viendo que el mundo, que las cosas no han ido. Y me dijeron, no, es que los chicos y las chicas sois iguales. Y yo me lo creí. Ya. Y claro, y yo he vivido desde esa convicción y esa determinación. Y luego te das cuenta que las oleadas de pensamiento ético, moral, que las oleadas van y vienen y que todo es mucho más frágil de lo que creo. Yo pensaba que no. Y alguna vez, alguna de esas mujeres luego ya de mayor me dijo, no creas nunca, que siempre irá... Sí. Yo creo que estamos en un momento además en el que nos tenemos que dar cuenta de que todos los derechos que hemos ido adquiriendo porque se ha luchado mucho por ellos, son frágiles. Son frágiles, sí. Y no están conseguidos. O sea, tenemos que seguir luchando porque esa estructura prevalezca, ¿no? Sí. Hay cosas como, por ejemplo, científicas, bueno, no científicas, pero quiero decir, de salud pública, tal, que jamás se pondrían ya en cuestión. Como enfermedades erradicadas, digamos, ¿no? Es como hay enfermedades de la Edad Media, la peste ya no existe. Pues como que esas cosas ya no deberían existir porque son pequeñas pestes relacionales que ya está claro, somos iguales. Pues resulta que no. Y volvemos que a ellas. Y se vuelve. Y de pronto hay incluso en generaciones más jóvenes, a eso es algo que me cuesta mucho comprender. Porque de pronto chavales muy jóvenes dicen cosas y yo, pero ¿por qué crees eso? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? A mí este es un tema que me obsesiona bastante últimamente, pero creo que ahí hay muchos factores que tenemos que reconsiderar y que revisitar también del movimiento feminista y desde dónde no se ha construido. Total. Y quizá no se ha construido desde el punto del generar un aliado, ¿no? Y el compañero como aliado, como cuidar también a los chavales, educarles en esta paridad. Sí. Y quizá ahí estamos viendo ciertas cosas en los colegios, en los institutos, que con muchísimo dolor va a haber que ver cómo nos enfrentamos y cómo generamos programas que realmente puedan hacer que estas personas vuelvan un poco a una senda igualitaria, que yo creo que es la que queremos todos y que es la justa, ¿no? Como hablando un poco de temas así sociales, realmente el cine tiene se habla mucho del cine como entretenimiento, ¿no? Pero es realmente un arma muy poderosa de transformación y tú realmente lo utilizas también en este sentido. ¿Cómo puede el cine poner sobre la mesa debates y cuestiones incómodas, ¿no? Que realmente ahora mismo pues no interesa, además que estamos en este momento tan especial, que a lo mejor no interesa que se hablen o sobre las que se avance? Bueno, es que el cine como la música, las artes, tienen la posibilidad de devolver un reflejo del mundo infinito, es decir, tienen infinitas posibilidades. Infinitas no lo sé, yo creo que sí, pero quizá no infinitas, pero tienen unas posibilidades que no son el A, entonces B, de la lógica cotidiana, del análisis desde lo periodístico, del análisis desde lo antropológico, desde lo sociológico. Yo de verdad creo que el cine está para mirar las preguntas y mirar donde no se quiere mirar. O sea, hay algo siempre en una película que tiene que mirar a un sitio que no se está mirando y que parte del poder y del viaje de esa película será que porque has vivido y visto algo que no podías ver de otra manera. Porque si no ya leemos un ensayo, escuchamos a gente que sabe de algo y nos da la solución para algo. El cine tiene que ser, no transforma per se, eso lo decía un día, es muy bonito, lo decía Wim Wenders, una película no transforma el mundo por sí misma, una película provoca una experiencia y un cuestionamiento en quien la ve, y es quien la ve quien transformará. Por eso sí activa un movimiento que me parece importante.
Y por eso sí que el entretenimiento forma parte. Sin la dimensión de entretenimiento tampoco se activa Claro. lo otro, ¿eh? Entonces... ¿Y qué peligro tiene ahora? Es verdad que la inteligencia artificial obviamente va a ser muy positiva para muchísimas cosas, pero también la industria cinematográfica ha habido muchísimos movimientos a la hora pues, de intentar poner un poco cota, ¿no? a los algoritmos y al intentar defender también esta visión artística, creativa, más profunda y humana, ¿no? Al fin y al cabo. Porque si no, realmente el cine se puede convertir simplemente en un producto comercial y puede perder ese sentido más artístico, pero también de transformación que estás comentando. Me parece súper bonito el decir, oye, genera un debate interno en las personas para que luego ellas transformen, ¿no? ¿Realmente una IA va a ser capaz de hacer esto? O sea, ¿qué retos tiene ahora mismo el cine con el tema de la inteligencia artificial, igual que lo tenemos todos los sectores? Muchísimos, claro. Y hay matices porque hay planos técnicos, hay trabajos técnicos, hay muchas cosas que yo además no soy nada experta, yo no uso nada la IA, pero por desatención absoluta, no me interesa. Quiero decir, no me interesa, claro que me interesa, en el sentido de, claro que pero que tengo muchos amigos de, pero un texto ponte y al principio te lo hace la IA, yo, que no me interesa, que lo que me interesa cuando yo me pongo a hacer un texto soy yo viendo qué puede pasar ante una pregunta, ante un personaje, ante una vida que no es la que vivo. En el cine, independientemente de las posibilidades de la IA tecnológica, independientemente luego de matices de en cada oficio lo que la IA da y quita, de oficios creativos, de diseño, de mil cosas. A nivel como global, conceptual, las historias te captan por un pellizco, una llama que es inevitable, inexplicable y humana. Y eso significa que se basa en el error, en lo que no podías prever. La IA a día de hoy todavía prevé, te ofrece posibilidades sobre lo que prevé. Cuando deje de prever, todo dará mucho miedo, o sea, cuando trascienda eso, ¿no? Pero a día de hoy, el error, bueno, pues esos pellizcos y esos decalajes de carne que somos todos, donde nos contradecimos, donde no sabemos, donde algo te disloca por dentro, que no puedes prever, que es un error, que es una imperfección. Es justo lo que la IA no da. Yeah. Y eso es lo que te capta. Y todo lo verdaderamente artístico que percibimos de una forma arrolladora y puro es imperfecto. Es curioso, porque los que dices, ¡buah! No sé qué tiene, qué sé yo, ¿no? Esta cosa, yo es que a mí siempre me viene pues Santa Teresa y San Juan de la Cruz toda la vida. Y siempre hablan, claro, ellos que son esos místicos, hay algún qué sé yo que se encuentra por ventura, dice San Juan de la Cruz. Dice, por toda la formosura yo nunca me perderé, sino por un no sé qué que se encuentra por ventura. Es que se encuentra por ventura. Y eso la IA... Uh-huh. ¿Cuáles son tus referentes, Paula? Depende en qué, muchísimos. Tengo referentes cercanos, mis padres son referentes muy enormes. Mis amigos y amigas son referentes muy enormes. Tengo la suerte de tener cerca gente que son grandes referentes y son los que me ponen el espejo y los que cuestionan y los que están y en los que mirar. Y luego, bueno, en cuanto a los referentes culturales o a los que siento que me han hecho por dentro, a mí me ha hecho mucho por dentro una dimensión poética, por ejemplo, muchos y muchas poetas que están en eso de lo inexplicable, que jamás la IA podrá rehacerles, y que para mí, sí, si tengo que volver a un sitio, pues probablemente son esos, son casi siempre poetas y gente en torno a la música, es probablemente lo que más me mueva.
Qué bonito. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero que nos deslumbres con la próxima película y proyecto que tengas, que puedas salirte de los márgenes, que Ojalá. puedas ser valiente y que sigas pellizcándonos, porque es un placer tenerte, charlar contigo, ver tus películas y tenerte cerca. Así que muchas gracias, Paula Ortiz, por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros, porque es un privilegio poder tener una conversación como esta. Muchas gracias. Y a los demás, pues espero que nos sigáis escuchando y que podáis estar en los próximos episodios. Y los demás, pues los podéis escuchar como siempre en YouTube, en iVoox y por supuesto también en Spotify. Muchísimas gracias.